Hola, hola, buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo de donde nos estés mirando. Hoy retomamos los podcasts de Entretejer la Vida con un temazo. A mí personalmente me fascina, que es Ayurveda, y me está acompañando Carla Brusone, que te voy a dar la palabra para que vos misma te presentes, Carla. Bueno, Rafaela, Rafi, gracias. Un honor iniciar este nuevo ciclo de tu espacio, de tu canal. Y bueno, trabajo con medicina ayurveda, desde un abordaje que tiene, por un lado, todo lo que la mayoría de la gente conoce, que es lo más conocido, que tiene que ver con esto como más de la alimentación, pero ayurveda es mucho más que eso, ¿no? Y a veces nos quedamos como en esa punta del iceberg, porque realmente cuando hablamos de ayurveda hablamos de no solo de hierbas, sino de terapias corporales específicas, ¿no? Hablamos de realmente un sinfín de abordajes que tienen que ver con a través de los cinco sentidos conocidos, ¿no? Más allá que sabemos que hay más, pero bueno, desde esta medicina ancestral hablamos de los cinco sentidos y cómo desde esos lugares podemos ir integrándonos y recordando nuestra verdadera naturaleza, que en definitiva es la que hemos olvidado y por la cual a veces surgen desequilibrios, ¿no? Que es que somos seres espirituales, somos seres que estamos conectados con algo mayor, que no somos solo este cuerpo físico, incluso somos mucho más que nuestra mente. Y bueno, pero desde este abordaje de la medicina ayurveda lo que tratamos es de ir integrando cuerpo, mente, emociones con ese ser espiritual que es el que nos ancla en este plano, ¿no? De la materia. Bueno, mi formación es por un lado con la Escuela de California y por otro lado con la Escuela del Dr. Rubén Brasil, donde realmente he podido integrar distintas herramientas, tanto desde la parte teórica, conceptual, como desde la parte práctica, y abordando cada vez más, con más detalle, todo lo que tiene que ver con la parte herbal, ¿no? La medicina herbal, que es algo que ahora están muy de moda algunas hierbas, ¿no? Resuenan por varios lados. Y en realidad lo que hace al ayurvédico a una hierba no es la hierba en sí, sino es la forma en la que se utiliza, porque nosotros trabajamos abordando la persona, tanto desde lo que es constitutivamente, lo que a veces se escucha hablar como biotipo, como también de sus desbalances, su desequilibrio, la etapa de la vida, ¿no? La época del año en la que estamos. Hay muchas cosas que hay que considerar y desde ese lugar se va ubicando la medicina, se va encontrando esas hierbas adecuadas para la persona, pero siempre considerando eso, considerando a la persona, considerando el síntoma y siempre desde una individualidad. Nunca trabajamos con un síntoma de forma aislada, no es bueno, para tal síntoma ahí está tal indicación, sino que es para tal persona con ciertos síntomas en cierta etapa de la vida, en cierto momento del año, ¿sí? Bueno, vamos como trabajando en esas capas y con esa multidimensionalidad en realidad, que es lo que hace a la medicina que sea ayurvédica. No es por la hierba que usemos solamente, sino por cómo Y la aparte vos persona venís con utiliza. toda la base que vos sos bióloga también. Sí, Entonces sí, después te sí, sí. apasionaste por todo esto, que eso es increíble. Algo que sí, tal cual, yo me doy cuenta, por ejemplo, que es impresionante cómo cambio todo, ¿no? Mi cuerpo, mi piel, mi estado de ánimo, todo en base a las estaciones. Acá voy a pedir que expliques un poquitito porque el otro día estaba hablando con alguien y que yo dije, sí, porque yo soy bata, o sea, tengo más de bata que de otros doyas y me dice, ¿qué son doyas? ¿Qué es eso? O sea, entonces ahí dije, bueno, viene de la medicina ayurvédica, que viene de los iluminados Rishi, de los Vedas, 4000 años o más antes de Cristo. Pero bueno, en sí está buena esa introducción, que está bueno que un poco la cuentes, por si alguien no sabe mucho, sí lo ha sentido nombrar, pero no sabe de dónde viene la Ayurveda, no sabe qué es. Y también esa clasificación que me parece muy importante, que claro, yo como profesora de yoga y que tomé yoga con un maestro de la India, que también es Ayurveda, o sea, viene de toda esa línea de la Ayurveda también, claro, me parece algo normal cuando hablo. Y no, no es tan normal. O sea, la gente como que tiene algo de oído, pero no sabe qué son los doyas, no sabe qué es pita, bata, kapha,
que los acabo de nombrar, pero bueno, vas a hablar un poquito de ellos. Capaz estaría bueno decir como eso básico y por ahí otro día hacemos una profundización más, ¿no? Sobre algo que Claro. sientas. Perfecto, sí, sí, porque de hecho es con lo que tiene que ver con esto que hablamos del biotipo y lo constitutivo, ¿no? Es desde donde nos basamos. El principio que rige a la medicina ayurveda, que como bien decís, es información que bajó, ¿sí? A los grandes meditadores, que eran esos reyes, los escritos datan de 5.000 años. Eso habla de que en sí la transmisión oral seguro tiene que haber sido por mucho tiempo antes de llegar a las escrituras. Entonces, estamos hablando de que es una medicina que se habla incluso de 10.000 años, ¿sí? De las cuales tenemos 5.000 de registro, que son los textos, ¿tá? Los textos antiguos. Claro. Y acá me gustaría como traer esto de que son textos antiguos que están tan vigentes como eran en ese momento, son ahora. ¿Sí? Uno de mis profesores, que además es médico alópata, lo trae constantemente, esta importancia de que en la medicina occidental, la medicina moderna, la información está todo el tiempo cambiando y es muy común que hayan teorías, ¿no? Que se desarrollan como tales, que en algún momento hay que darles de baja porque se descubrió algo que se contrapone y bueno, entonces hay como nuevas hipótesis, nuevas teorías y nuevos desarrollos dentro de lo que es este paradigma occidental de formación de la investigación, que es la ciencia occidental. Para la ciencia oriental, para lo que eran estos realmente sabios que traían información, que de hecho en aquellas épocas se practicaban, o sea, prácticas quirúrgicas delicadas, complejas, ¿no? Por eso digo que cuando hablamos de medicina ayurveda no estamos hablando de la alimentación, eso realmente es una partecita importante, muy importante, pero solo una partecita. Por detrás hay mucho, mucho que tiene que ver con protocolos y prácticas que podían permanentemente responder a las necesidades que tuvieron los seres humanos. Y hoy por hoy, bueno, eso se fue perdiendo, hay una historia por medio, como fue también lo que la propia colonización, la propia conquista de Inglaterra sobre India, que hizo perder mucho de información, bueno, es otro capítulo, pero bueno. Se ha ido también mezclando mucho con el budismo, entonces ahí hay ciertas prácticas que también se dejaron de hacer, porque bueno, tenían que ver con los principios del budismo, de no matar y bueno, y cuestiones que fueron llevando a la medicina ayurveda hacia un camino donde si bien hay algunas tradiciones que se conservan, en el normal no están tan accesibles, ¿sí? Y bueno, y esa medicina ayurveda que data de esa cantidad de tiempo, lo que, en lo que se rige los principios básicos, ¿cuáles son? Los principios de la naturaleza. ¿Y la naturaleza qué son? ¿No? Para la medicina ayurveda hay 5 elementos. Esos elementos, ¿sí? Que son la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter, ¿sí? Son la expresión que hay en todo lo que exista, en toda la materia, ¿sí? Hay niveles más sutiles y niveles más burdos, más tangibles, ¿sí? Pero esos elementos están expresados en todo. Y desde ese lugar es desde donde nosotros podemos empezar a interpretar cómo la materia está clasificada y se individualiza, por llamarlo de alguna manera, en esto que vos traías como son los doyas, ¿sí? Claro, Entonces, porque sí, perdón, quiero aclarar que esos elementos, nosotros somos esos elementos, estamos compuestos por esos elementos. Yo lo tengo todo en la así, claro, todo lo que inclusive existe, los seres humanos, ¿no? Que no todo nos podemos claro, separar de que es lo eso. más tangible. Exacto. Y esos elementos se expresan a través de lo que le llamamos los atributos de la materia. Los atributos de la materia son los que nos dan la cualidad de caliente, de frío, de pesado, de ligero, ¿sí? De denso o de más sutil, ¿sí? Cosas móviles, cosas estáticas. Todo eso son los atributos de la materia y están basados en los 5 elementos. Todo en la naturaleza se expresa desde ese lugar. Y no solamente es que yo puedo hablar entre que una piedra es pesada y de repente, bueno, la hoja de un árbol es sumamente ligera y móvil ante el viento, ¿no? También, ¿sí? Dentro de, por ejemplo, las plantas, también vamos a ver esas cualidades diferentes. Vamos a ver hasta por el color, distintos verdes, distintas texturas, distinta presencia de la planta. Ahí es donde yo me gusta mucho
desde este abordaje, Rafi, también, que vos también lo tenés, de esto de la teoría guetiana, del guetianismo, esta Mm, observación profunda de lo vivo, ¿no? Y ahí es donde a mí me gusta traerlo porque realmente en una observación simplemente de percibir de forma presente lo que está sucediendo, hay movimientos que a veces son como imperceptibles entre lo que es la floración, ¿no? O mejor dicho, desde que brota una planta, llega a alargar sus hojas y llega a alargar su flor. Hay todo un recorrido para llegar a ese lugar, toda una su expresión. aroma, ¿No? Y todo eso nosotros de repente lo vemos como fotos estáticas, pero hay un recorrido vivo, ¿sí? Y eso es la naturaleza, el observar todo ese recorrido. Y ahí es donde yo siento que la medicina ayurveda trae mucho de esa observación, ¿sí? Esa observación de lo claro, vivo. Es lo que le llamamos la percepción directa en la medicina ayurveda. Entonces, hay todo un recorrido que tiene que ver con esto, con cómo los elementos de la naturaleza se expresan. Entonces, no es lo mismo una lechuga que un kale. Y las dos son hojas verdes, ¿sí? Van a traer cualidades diferentes. Si seguimos subiendo la escala a nivel de los animales y a nivel de los humanos, es lo mismo. Y ahí viene esto que estabas vos trayendo, esto de los doyas. Entonces, ¿por qué los doyas nos permiten tener una interpretación, ¿sí? Energética fisiológica del organismo? A partir de entender las cantidades y la composición de los elementos que están dentro de nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, cuando vos hablas de bata, estás hablando de algo que es seco, móvil, ligero, ¿sí? ¿Y quiénes son los que rigen? ¿Cuáles son los elementos que de alguna manera imprimen estas cualidades? Son el aire y el éter. Es el espacio, ¿no? Cuando hablamos de bata, hablamos de capacidad de comunicación, hablamos movilidad, hablamos de una mente con mucho movimiento. Entonces, bueno, ahí tenemos para entender tanto a nivel físico como a nivel mental, ¿sí? Estas cualidades, porque una mente que se mueve mucho, si se exacerba, va a caer en condiciones de insomnio o de ansiedad o de estreñimiento, que es como acá es lo interesante, en medicina ayurveda nosotros traemos mucho esta relación entre lo que pasa a nivel mental y lo que pasa a nivel físico. Entonces, la gente a veces es como que no lo puede terminar de entender. ¿Cómo es que si tengo una vida alocada de mucho pensamiento, de dormir mal, de insomnio, ¿cómo voy a tener estreñimiento por tener esa dinámica de vida? ¿Sí? Como que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. No, acá de lo que se trata es de poder integrar. Y pongo esto como un ejemplo de tantos que hay para los distintos doyas. Entonces, volviendo a esto, bueno, tenemos tres doyas, Vata, Pitta y Kapha. Vata, como dijimos, estamos hablando de aire y éter. Pitta, estamos hablando de una constitución predominantemente de fuego, ¿sí? Se habla de una relación que 90% de fuego y un 10% de agua. Esa agua es el contenedor que permite que ese fuego no queme, ¿sí? Que no se queme. Entonces, cuando hablamos de pita, hablamos de qué? Hablamos de digestión, de capacidad de transformar, que la madera se convierta en ceniza, las enzimas digestivas, esa capacidad de transformar, que no solamente es la comida que se digiere de forma eficiente para que no queden residuos y se pueda aprovechar por el organismo, sino también cómo a través de los ojos vemos, digerimos el mundo, cómo podemos ser personas que tenemos un objetivo y vamos hacia ese lugar, concretamos los proyectos. Eso también habla de fuego, habla de una actitud, de una voluntad, de una presencia que sabe hacia dónde va y concreta. Cuando está exacerbado, viene la irritabilidad, viene la arrogancia, viene esto de que lo tengo que hacer yo porque nadie lo hace como yo lo quiero que se haga, porque mi forma es la correcta, ¿no? Y bueno, y pueden venir desde afecciones como una conjuntivitis, acidez, gastritis, fuego, en definitiva, expresado a nivel del cuerpo físico. Y por último, estamos hablando de capa o kafa, que en realidad yo lo utilizo con el término como viene de sánscrito, capa, que se escribe con pH, ¿no? mm, Donde estamos hablando de los elementos tierra y agua, ¿sí? Y estos elementos, ¿qué es lo que nos traen? El agua por sí misma no se mueve, entonces la cualidad tanto de la tierra como del agua es de una estaticidad, es como lo estático, lo que se mantiene quieto, ¿sí? Habla de densidad, habla de algo estable. Entonces, cuando capa está como cualidad, habla de es ese endurance, es esa posibilidad de sostener, es la producción de tejido, ¿no? Es esta cosa de que hay fuerza, ¿no? Hay sostén. Son esas personas que
realmente dan confianza y sostienen a los demás. Y es esa cualidad muy maternal. La tierra y el agua tienen esta cualidad de cuenco, de sostén, Mm. de apoyo a otros, ¿sí? En el plano físico es el gusto, toda esta parte como por el gusto por la comida. Siempre van a ser personas que van a disfrutar mucho del comer, son los que más dificultad tienen con la relación con el peso, porque a veces comen poquito y engordan, ¿sí? Claro, tienden a Y ser más claro. gorditos y pueden sobrevivir con un vasito de agua por horas. Exacto, esa capacidad de que no necesitan mucho para estar. Son los que mejor pueden llevar un ayuno, que ahora están tan de moda los ayunos y para medicina ayurveda no todo el mundo está en condiciones de hacer un ayuno del tipo estricto, ¿no? Hay, Claro, hay distintas posibilidades según cómo se maneje el tema de los doyas, pero es verdad, como vos decís, capaz es el que más días puede sostenerse con poco alimento y lo resiste, lo sostiene porque tiene esa capacidad. Cuando se desbalancea, ¿a dónde va? Va al apego, va al control, ¿sí? El apego por cosas o el apego por lo afectivo, por otras personas, por los lugares, la poca capacidad de cambiar. Le cuesta mucho cambiar de ambiente, ¿no? O sea, por más que una relación ya siente que no da, igual ahí se agarra y se queda, ¿no? Como que claro, va también por ese lugar y bueno, nada, son esas como contracaras. Entonces, ahí con ese pantallazo da para entender que, bueno, los elementos se expresan, ¿sí? Y desde esas cualidades nosotros podemos ver cuando están en armonía y cuando se desarmonizan hacia dónde van también. Entonces es un registro muy grande que tenemos a nivel de la parte fisiológica, ¿sí? Energética fisiológica, y también de la parte mental y psicológica. Medicina Ayurveda tiene todo un capítulo muy interesante en el que se aborda la psicología también. claro, claro, Justamente porque nada desde está los separado, o elementos. sea, la Pero el medicina abordaje es desde los lo elementos. oriental, la cultura oriental nunca se separó de lo espiritual y obviamente ya sabemos ahora la neurociencia, ya todo está, ahora por suerte con la globalización, ya sabemos, ya entendemos que el cuerpo físico no está separado del cuerpo emocional y del mental y, y que somos espíritu. Entonces, como en esa complejidad somos una unidad compleja, pero nada está separado. Y algo que me parece súper interesante, Carly, de a mí en lo personal, me ha servido mucho. En primer lugar, tenemos de los tres, eso está bueno también decirlo, pero sí Sí. prevalece más uno, tenemos la tendencia a tener más sobre No uno. ¿Está bien o necesariamente. no? Ah. Ahí te lo explayo. Dale, Perfecto. Está buena tu aclaración. Es verdad. Como todo en la naturaleza están los cinco elementos expresados en absolutamente todo, también en nosotros. Los cinco elementos están. La preponderancia es lo que puede variar y es único e individual. Y ahí es donde nosotros hablamos del Prakruti o de la constitución única. Que eso para medicina ayurveda sucede en el momento de la concepción. Ese es el momento en el que si nosotros tenemos noción exacta de la hora y el día en el que fuimos concebidos, que es la forma en la que lo aborda la medicina ayurveda, nosotros podemos con una carta astrológica, podemos tener perfecta claridad de qué es lo que estaba sucediendo y los elementos se van a expresar a través de los planetas y a través de toda la carta para poder entender cuál es esa constitución y también los puntos débiles o los puntos que uno tiene que estar más atento porque es desde donde uno puede tender a desbalancearse, desequilibrarse, que es lo que le llamamos el Vikruti, ¿tá? Entonces, eso es importante. Esa constitución es única y no cambia nunca a lo largo de nuestra vida. Lo que cambia, ¿sí? Es el desbalance que es del momento presente. ¿Sí? Eso sí puede cambiar según nuestro estilo de vida, según cómo manejamos nuestras emociones, según el lugar donde vivimos y según la época del año, entre otras cosas, y la etapa de la claro. vida. Pero Pero, Carly, una pregunta. ¿Puede ser que en nuestra, por ejemplo, que también haya en nuestra vida, en el correr de nuestra vida, tengamos haya etapa pita, etapa kafa y por supuesto, yo le digo kafa a capa sí, y etapa bata? Porque a mí me pasó de que cuando yo era más joven, yo si bien tenía bastante, o sea, me hacían los diagnósticos y me daba bata, tenía
algunas cosas de pita, o sea, mi diagnóstico, digo, para gente que nunca se ha hecho, es me hicieron preguntas que yo tenía que rellenar, entonces ahí se sacaba el porcentaje. Pero ahora me lo hice y sigue teniendo de bata mayormente, pero tengo bastante de CAFA. Bueno. Entonces, o sea, ¿cómo es esto? Tiene que Entonces, ver con esto que estaba diciendo, de que en realidad la constitución no cambia, lo que cambia son es el desbalance. Por eso cuando uno quiere hacerse un diagnóstico, realmente la manera más efectiva es hacerlo a través de un profesional ayurvédico. ¿Por qué? Porque en realidad cuando uno se hace con estos autotest, primero que normalmente no es tan fácil para uno mismo verse realmente, porque hay cosas que es como que o naturalizamos o bueno, es como más difícil de ver, de autopercibirse. Y mm, al mismo tiempo hay muchas cosas que hay que diferenciar entre lo que es de toda la vida y lo que cambió. Entonces hay cosas que cambian y acá estamos de nuevo hablando del desbalance o el del Vikruti. Lo que es constitutivo, eso no cambia. Entonces ahí, por eso realmente hace la diferencia hacerlo con alguien que te guíe, porque además la realidad es que para tener un buen diagnóstico no solamente es un test de la parte fisiológica o incluso anatómica, sino que, por ejemplo, yo en consulta, ¿qué utilizo? Uso el pulso ayurvédico, uso el diagnóstico de la lengua, ¿sí? Entonces también son herramientas que claro, permiten englobar y realmente llegar un poquito más. Y después toda la parte mental y psicológica, que esa obviamente, hacérnoslo a nosotros mismos es muy difícil. Podemos, sí, pero va a tener ciertos sesgos y ciertas limitaciones. Y ahí claro, a en mí el... me lo daban profes, yo me lo hice cuando me inicié en yoga, entonces, bueno, ahí teníamos un test que íbamos Sí, diciendo sí, sí. bueno, eran cositas así, Claro, pero no sí. es que era como medio superficial, si era como algo Y hay básico, algunos que están muy bien, ¿eh? Ojo, mira que hay algunos que están muy bien. El tema es que, claro, que me ha pasado mucho con profes de yoga que se lo han hecho claro, en este contexto y lo que yo me doy cuenta cuando converso y entro a entender cuáles fueron las formas en las que llegaron al diagnóstico, de que no logran, no está bien pautado entre lo que es de toda la vida y lo que es algo actual, que está más asociado a un desbalance o a un cambio del momento. claro, Por eso decía que el desbalance es del presente y lo constitutivo es de siempre y nos acompaña. Y ahí siempre van a haber sesgos, porque si nos lo hacemos jóvenes, es una cosa. Yo a veces lo que hago en consulta es pido fotos de más jóvenes, porque vamos cambiando mucho. Y ahí claro, realmente uno a veces, ¿no? Entra como a mirar el presente, y el presente no necesariamente habla de cuál es nuestra constitución, sino, bueno, cómo fuimos construyendo a partir de cómo nuestros doyas se fueron moviendo a lo largo de la vida. Y ahí es donde es necesario tener una mirada externa. Me gustaría redondear, Rafi, de lo que quedó pendiente, una pregunta que vos me hiciste, esto de si somos unidóxicos, bidóxicos, tridóxicos. Los doyas se combinan de forma única en cada uno de nosotros al momento de la concepción, como hablamos. Después hay cosas que incluso pueden ser hasta intrauterinamente, pueden haber cuestiones que cambian y ya son desbalance, ¿no? Dependiendo de lo que viva la madre en la época de la gestación, de lo que coma, ya ahí hay cosas que van a estar incidiendo. Y bueno, y si creemos, también hay un montón de carga del transgeneracional y bueno. Hay cada claro, uno sus creencias, ¿no? Vidas pasadas, lo que sea, pero bueno, es como que todo ese entramado llega con nosotros. Entonces, no es tan simple a veces llegar en algunos casos, llegar a lo constitutivo. Pero bueno. Una vez que tenemos un diagnóstico, podemos ser sí de un doya, pero perfectamente podemos ser de dos doyas, ¿tá? Lo más difícil es ser tridóyico. ¿Por qué? Porque habla de un equilibrio entre los doyas que va a estar más asociado a una preparación para la gestación de parte de los padres muy particular. Son padres que se prepararon en lo que comieron, con claro, meditaciones, con un estilo de vida muy particular. Entonces, si a uno le dicen, normalmente, si a uno le dicen que es tridóyico, ahí lo que puede estar habiendo es un intercambio entre lo constitutivo y el desbalance. ¿Sí? Porque si yo tengo una constitución de tipo Pitta Kappa, una persona grande, gruesa, pero de repente está con estreñimiento o está con mucho pensamiento mental, bueno, ahí puede ser que se confunda un poco las cosas. Entonces, cuando uno se hace un test así, a veces empieza a quedar todo un poco mezclado. Entonces, ahí es donde hay que separar un poco las aguas y entender de dónde viene y encontrar eso
que en realidad estamos hablando de un desbalance que se está solapando con lo constitutivo. No, ¿Sí? y la importancia de tener de llegar a tener la información correcta, porque a veces cuando no tenemos la información correcta y la tenemos al tuntum, nos hacemos, como que ahí nos hacemos un lío, porque, Sí, ¿no? O sea, porque es tremendo eso a veces, porque es como, claro, bueno, yo soy bata, ¿no? Entonces le entro a todo lo caliente, pero de repente esa persona sí tiene bata, pero también tiene pita, o tiene un desbalance con pita, y lo caliente solo le va a exacerbar, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, realmente es muy importante en esto poder tener la información completa y usarla a nuestro favor, porque si no nos puede desbalancear más. Y así algo que me parece interesante de traer en esto de que, por ejemplo, una persona vidóxica, ¿sí? Como por ejemplo, vamos a poner el ejemplo ya que vos trajiste lo de bata, bueno, un bata pita. ¿Qué significa? Que soy más bata que pita, soy más pita que bata. Hay mucha gente que dice, no, no, yo soy bata pita, no pita bata. Es lo mismo. ¿De qué se lo trata? mismo, claro, Más allá que pueden haber porcentajes diferentes, de lo que se trata es que en la estación del año en la que las cualidades de bata se exacerban, cuido esas cualidades para que no se exacerben, ¿sí? Cuando es la estación del año de pita, cuido las cualidades que tienen que ver con pita para que no se exacerbe. Esto quiere decir, otoño, invierno, frío, seco, ¿no? Voy a cuidar a bata con alimentos tibios, calentitos, húmedos. En plena primavera, fin de primavera y verano, que hay mucha sequedad, mucho calor, le voy a dar frescor, una humedad controlada y fresco. ¿Me explico? O sea, como que ahí también es esto, no me doy todo el año lo mismo, ¿no? No como todo el año ensaladas, ¿sí? claro, Poner un ejemplo, no como todo el año lo mismo, claramente que no. Ahí es donde la estación del año la tengo que usar a mi favor junto con lo constitutivo y el desbalance. Son Quizás es mucha info, pero bueno, esto como que lo traigo porque de alguna manera muestra la complejidad. No es algo inalcanzable, tiene una complejidad, es real, pero uno va aprendiéndola. Y la ventaja de aprender sobre esto es que uno al conocerse, uno puede empezar a tener lo que yo le llamo como esta autonomía o soberanía sobre la propia salud, que para mí es lo fundamental. No es que toda la vida voy a estar tratando de que alguien me diga qué puedo y qué no puedo. Si yo entiendo que una manzana es fría y seca, a pesar de que sale juguito, ¿tá? Voy a ver en qué momento del año me va a ir mejor. Si es para mí, en el caso de que tiendo a diarrea o estreñimiento o tengo heces normales, por poner un ejemplo que es incómodo, pero tiene que ver con eso, voy a ver en qué estación del año la como. Y si no, si veo que esa cualidad seca y fría no me va bien, la puedo transformar, la cocino y ya queda con otra cualidad, queda húmeda, queda más digerible, por poner un ejemplo, ¿no? claro, De eso se trata. Si yo empiezo a entender esas cualidades, los atributos de la materia, yo ya ahí ya puedo empezar a usarlas a mi favor y me quedan como perlitas de mi bolsito, son de mi propio haber, ¿no? Entonces, es eso, una medicina que lo que busca es que uno se conozca a sí mismo y desde ese lugar claro. alcanzar la longevidad, Desde el la de la... particularidad que somos también, porque en la medicina está ocurriendo que ahora que hay tanta información y bombardeo de información, que si bien está bueno porque desmitifican, o ¿cómo es? Desmistificar, Bueno, muchas sí, cosas, claro, viste que la pirámide alimenticia ha cambiado, bueno, todos sabemos ciertas cosas, pero igual, no, por ejemplo, no para todos, o sea, es como todo estándar, como si todos fuéramos fotocopias. Y a veces no es así, porque lo que me hace bien a mí, no necesariamente le hace bien al otro. O en la cantidad que a mí me hace bien una cosa, no le hace bien al otro de la misma. O sea, es como que entonces, ¿ves como tan estandarizado? Así como pasa en la educación, pasa en la salud, y vos decís, no, no es así, no somos fotocopias, somos perfectamente únicos. O único, sea, entonces tal la cual. importancia del autoconocimiento y más algo que tiene que ver con el tema de la salud, Sí, porque o sea, si abordamos el cuerpo, ya hay modificaciones en lo emocional y mental, al igual que en los otros campos, si abordamos lo emocional, o sea, no está separado, entonces es tal cual. como, Sí, es sí. Es sumamente así. Esto lo importante. que busca es integrar, y más en las mujeres, en esto de la individualidad, de lo que vos traes de las recetas genéricas, es importante traerlo porque las mujeres en particular
tenemos esta ciclicidad que nos lleva a realmente que es importante considerarlo de forma única, ¿no? En cada Sí, mujer tal y cual. Incluso cada yo ahora que estoy en una etapa ya en los 50, cumplo 50 este año, eh, y empiezo a escuchar sobre cómo viven las mujeres la etapa de la menopausia, de esto y lo otro, o la premenopausia, que creo que se llama peripausia o algo así. perimenopausia, Ahí climaterio, va. distintos nombres Y para yo lo me mismo. doy cuenta que yo no tengo los mismos síntomas que tienen. O sea, no tengo los famosos calores, no tengo esto. Y después digo, che, los llegaría a tener. O sea, y no necesariamente, me No, parece, porque creo que no, cada uno, ahí va, depende muchísimo si escuchás tu cuerpo. Sí, sí, así como escuchás, y el autoconocimiento, si conoces tu cuerpo, porque viste que está, que hay que consumir estrógeno, no hay que consumir, que hay que, es como que entonces llega un momento que uno lo sabe y uno tiene que encontrarse y decir, sabiendo tu biotipo, más también, eso también te ayuda em, a irte como aprendiendo a escuchar también y sentir. Entonces ahí como que te vas como vas acompañando esta hermosa máquina que nuestra alma tomó para este tránsito. Y me parece sumamente hermoso el tema de la Ayurveda. Yo sé poco y nada, muy poquitito por el yoga, pero hay tanto para investigar que a mí me gustaría que sigas haciendo sobre que todo me elijamos encanta. alguna cosa y que sigas haciendo un poquitito más de algo que te parezca compartir. No sé si querés decir algo más de esto. Siempre hay mucho para compartir, es algo muy vasto, es una ciencia milenaria y me quedo con esto que traes, Rafi, que me parece re importante, que estamos en un momento en el que necesitamos mucho reconectar, que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro ser de forma íntegra pueda reconectarse, pueda estar en armonía, pueda estar en coherencia, ¿no? Y de eso se trata, porque si no estamos como funcionando de una forma realmente disociada y en esa disociación sobreviene la enfermedad, sobrevienen un montón de afecciones que nos están como sociedad desbordando realmente. Estamos en un momento de complejo, ¿no? O sea, hermoso y complejo a la vez. Entonces, yo creo que me quedo con esto de la importancia de reconectar, ¿no? Reconectar integrando nuestras partes, porque si no, no vamos a llegar a comprender quiénes somos. Y es a lo que vinimos, ¿no? Tal cual. Así que bueno, nada. Y a la Gracias. hora siempre. Carly, y vos estás, ahora tenemos unos minutitos que te quiero preguntar si ¿qué estás haciendo ahora? O sea, vos estás viviendo en Punta del Este, Maldonado, Uruguay. Trabajás online también, supongo, no solamente Trabajo, sí. presencial. Trabajo online, trabajo de forma presencial también, con lo que tiene online con consultas, ¿sí? Acompañando, es como un trabajo muy de coacheo, así como muy cercano tanto de forma de consulta individual como también tengo algunos programas, como son programas que abordan toda la parte de depuración, ¿tá? Tengo programas estacionales que eso sí se pueden hacer tanto, o sea, no se hacen presenciales, pero se pueden hacer dentro de Uruguay, que es, o sea, yo armo toda la parte de las medicinas y todo, de las hierbas y todo, es como una parte muy Parte importante. física, Sí, ¿armás a eso? nivel físico, sí, a nivel físico, el uso de hierbas y ciertas prácticas y técnicas de limpieza que acompañan el proceso, que también se puede hacer a distancia, no solamente dentro de Uruguay, sino fuera, y ahí ya como que ajustando a lo que en cada lugar hay, ¿no? Porque bueno, acá dentro de Uruguay sí, yo manejo el bagaje de lo que viene de la botica, tengo una botica que justamente trabajo con medicina ayurvédica en elaboración de preparados, también de tisanas, de aromaterapia, de muchas cosas, ¿no? Aceites medicados, bueno, según las necesidades. Y bueno, y estos programas que son estacionales de depuración, hay otros programas más y también, bueno, la parte que me gusta mucho a mí, la parte docente también, la parte de compartir o sea, lo que es el saber de la Ayurveda en un formato que son ya de módulos donde compartimos, vivenciamos, son talleres vivenciales, donde es como entender la teoría, entender quién soy yo desde el punto de vista del biotipo, pero también, bueno, experimentar, ¿no? Y llevarme esas prácticas para mi día a día, ¿no? Entonces sí, es como, de alguna manera, eso es
Y bueno, y después las terapias corporales, pero que esas son solamente de forma presencial acá en Punta del Este, Ah, no que sabía, qué bueno. sí, sí, son terapias corporales ayurvédicas, ¿sí? Que a veces las combino con algunas otras herramientas que tengo, Qué pero lindo. básicamente acompañan procesos terapéuticos. Entonces abordamos con distintas terapias y con distintas medicinas, abordamos problemas de ansiedad, de insomnio, por poner algún ejemplo, ¿no? Ujú. Bueno, se trabaja como cuestiones más del emocional, trabajamos mucho integrando justamente cuerpo y mente. Ayurveda con otras Sí, tengo disciplinas. algunas otras herramientas de uso, Ah, pero lo que guía, el la eje base es es la el eje es medicina Ayurveda. ayurveda con Qué algunas otras herramientas. interesante. Carly, ¿y dónde podemos saber las actividades? ¿Tenés alguna página? ¿Tenés? Está el Instagram, que es Ajá. @nutriendo.transformación. Ese es el Instagram donde, bueno, algunas cosas voy subiendo, no soy tan de las redes, sinceramente. Lo voy a escribir después va a quedar en descripción, o sea, en comentarios o descripción. Después no me acuerdo bien cómo me Dale. parece. Hace un Pero montón sí, que no hacía un podcast. ahí pueden más o menos ir enterándose de cuando vienen algunas Bien, yo después lo actividades. escribo, así que en descripción lo pueden encontrar. Y bueno, en el Instagram, ahí ya está todo. Lo tenés. Ahí hay algunas cosas, no está todo. Por eso te digo que no Ah, soy tan de las redes, pero bueno, ahí alguna cosa da para ver. y si no, tu teléfono. Yo también lo escribo, si querés Sí, claro. decirlo. Dale, sí, 099 es bien fácil acá, ¿no? De característica de Uruguay. 598-99-909-808. Es bien facilito. Y Bien, yo después lo voy a dejar también, lo voy a dejar escrito. dale. Está buenísimo. Entonces es al WhatsApp o, bueno, y también ahí en tu Instagram. Súper interesante, re lindo. Probablemente empiece a bichar a ver en qué me puedo sumar. Y Carly, bueno, yo me parece que esto da para después profundizar en algunas cositas y dar como más pantalla. A mí me parece sumamente interesante. También, aunque capaz que hayas personas que, bueno, que no vayan a consulta o a hacerse, pero por lo menos que empiecen, cómo puede hacer una persona si no puede ir? ¿Te parece que es un error? Sí, ya dijiste que sí, hacerte un test. Sí o sí hay que ir con un... O sea, vas a quedar con sesgos, ¿no? Y aparte Claro, depende del test. Esa es la realidad, depende del test. Yo lo que he visto incluso en libros y eso me genera un poco siempre de duda, porque la tendencia es como que cómo nos vemos. Entonces, claro, tiene que ver mucho con eso. Y realmente en consultas cuando uno empieza como a desmenuzar la historia, el patrón, esto que es de toda la vida o es desde un cierto momento. Las personas a veces no se hacen ciertas preguntas, no nos hacemos ciertas preguntas, sino son como con una intención muy clara de qué es lo que quiero ir a buscar, ¿no? Y eso es el diferencial dentro de una consulta. claro, Entonces, por eso a es mí me di cuenta claramente que fue totalmente distinto cuando yo me hice el test a mis 30 años a cuando me lo hice ahora a mis 49 años. O sea, exacto. entonces por ahí es porque yo ya tenía otra visión de mí, otro conocimiento de mí, puede haber pasado eso. Sí, y también esto, ¿no? Que a veces en los test no queda bien separado lo constitutivo del desbalance puntual presente. ¿Me explico? Entonces ahí Mm, empieza a haber ruido, la información empieza a quedar distorsionada. No es que eso no esté, sino que tenés que entender si eso es constitutivo o es desbalance. claro, sí, sí, súper, súper claro. Así que bueno, no, ir a... Es lo ir ideal a- es tener Claro, como un espacio diagnóstico y nada, además son espacios que te permiten, te llevas mucha info, ¿viste? O sea, como que bueno, también está la posibilidad después de tener un acompañamiento, e ir haciendo como un recorrido, ¿sí? Pero ya el hecho de poder tener un diagnóstico claro y saber cuáles son mis puntos débiles, dónde tengo que tomar más precaución, cuáles son las cosas que tengo que cuidar más, ¿no? O sea, eso nos ayuda a realmente desarrollar hábitos de vida y rutinas que nos ayuden a estar cada vez mejor, ¿sí? Porque claro, eso yo veo mucho, como vos decís, hay mucha información circulando, ¿tá? Entonces,
nada, hay que ver, porque no, como vos dijiste, no todo es para todos y menos en cualquier momento del año ni de la etapa de la vida, ¿sí? Entonces yo veo muchas características que tienen que ver con esto de mucha información en un momento en que, por ejemplo, en el caso de las mujeres menopáusicas, hay que tener mucha cautela, porque hay cosas que realmente eh, no son para todas beneficiosas. Para algunas sí, pero para otras no. Y si yo tomo esa información genérica, la adapto, es como este principio de que la medicina, o sea, que el alimento o lo que consumís puede ser tu medicina o puede ser tu mayor veneno, ¿no? Entonces, Exacto. dependiendo cuánto lo consumas y realmente ahí va a ser toda la diferencia. Que lo consumas de forma esporádica, está, pero cuando empezamos a consumirlo de forma realmente habitual, bueno, si es algo que nos beneficia, está genial, pero si no, nos va a tender a desbalancear más. Y para eso necesitamos comprender quiénes somos, por lo menos desde esta mirada ayurvédica, como nosotros le llamamos, entender quién soy para saber cuáles son las elecciones que tengo que hacer. Eso Mm. está, es un recorrido de aprendizaje, de autoaprendizaje. Sí, tal cual, el cuerpo nos va hablando continuamente. A mí debe ser que no tengo, bueno, yo todavía sigo con mi ciclo menstrual, pero no está normal, no está regular como siempre fue. Entonces ya me doy cuenta que debe ser parte de la edad, pero no noto cambios, no tengo los síntomas que dicen, no estoy haciendo una dieta especial y a veces me viene esa pregunta, che, ¿tendré que hacer una dieta especial o no? Pero bueno, el irme sintiendo hasta ahora es lo que me va llevando Bueno, bien. hay Pero, tradiciones orientales que no tienen una palabra para la menopausia. Eso habla también de que en realidad se puede vivir esa transición de la vida, pero no necesariamente asociada a síntomas e incomodidades. ¿Sí? ajá, Nuestra vida occidental nos lleva a que cada vez se está adelantando más. O sea, es muy común estar teniendo, o sea, menopausias con 30 y algo, 40 y poco, mm, está siendo muy habitual, cuando en realidad de lo que venimos, ¿no? Biológicamente son 40 años de proceso menstrual, ¿no? Entonces, bueno, las chicas en torno a los 10 12 años, ¿no? Que es lo habitual, bueno, ujú, entonces tendría que extenderse hasta en torno de los 50 50 y algunos años más. Eso ya cada vez sucede menos. ¿Sí? Cada vez la menopausia se está adelantando más y con síntomas grandes, porque en definitiva el ciclo menstrual, toda esa parte está regulada también por nuestro sistema nervioso. Entonces nuestro sistema nervioso está, nuestro ritmo circadiano está muy alterado, nuestros hábitos de vida, la forma en la que estamos viviendo está con una sobreestimulación, sistema nervioso hiperexcitado. Entonces realmente es esperable que todo en cascada se vayan generando claro, efectos, ¿no? Y acá esto que vos decís es importante porque en realidad no es que tengamos que naturalizar el que atravesar la menopausia tenga que ser con dolores, con sofocos necesariamente, con mucha alteración del estado de ánimo, ¿no? No necesariamente, no es que haya algo mal, pero no necesariamente tiene que asociarse así. Y también viste que para muchas culturas, también orientales, es una gran oportunidad esta transición, donde la mujer deja de estar entregando toda esa energía, este, ¿no? a los demás y pasa a tener, desde un lugar tan físico, sino que pasa a ser como un mojón y como un faro de sabiduría, ¿no? Alguien que puede dar a los demás, pero desde otro lugar. ¿Sí? Se transforma la cualidad de lo que tiene para dar. Pero bueno, es como para otro, pero para otro vamos, te momento. voy a invitar para hacer un día una charla, me reinteresa ese tema y cómo se puede como ver la visión desde otra cultura, como es el Ayurveda. Bueno, que no es una cultura, pero que viene de, Una ciencia, sí, es una claro, es ciencia de una vida. ciencia, pero que viene de una cultura oriental. Entonces, que claro, nosotros desde Occidente como que estamos acostumbrados a encasillar y que papa, y bueno, y a veces no es tan así, abrirnos a otras visiones no tenía,
esa información que vos me estabas dando me parece súper interesante. Así que bueno, vamos a hacer próximamente algo sobre eso, me parece, si te Da. interesa, si te Sí, gusta. por supuesto, sí, sí, hay Bueno, mucho. Carly, Bueno, gracias. Yo voy a dejar después, estén atentos que voy a dejar los datos de Carla. Te súper agradezco. Me parece una información súper valiosa. Fuiste re clara, gracias. no, a vos por la invitación. Y bueno, nos seguiremos viendo, y a todos, espero que esta información les sirva. Y si tienen, también pueden dejar en comentarios, si quedaron con alguna duda, si quieren que por ahí hagamos algún otro encuentro sobre algo que les gustaría saber. Eso estaría bueno también. Así que bueno, Carly, mil gracias. A vos, Rafi, un placer de verdad. Bueno, Hasta luego. aprovechen a Carla que tiene mucha información, mucho para dar. Gracias. A vos, un Chau, abrazo. chau.